Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien desde donde estén, desde donde el lugar donde estén conectados, de su casa, oficina. Esperemos que eh, estén pasando una buena tarde. Le damos la más cordial bienvenida al módulo número 5 de nuestros ciclos de webinar de 2022. Aprovechando la oportunidad y tienen la asistencia para que puedan hacer la correspondiente asistencia al módulo número 5. Ya este sería el último módulo del ciclo de capacitaciones de este año, por lo cual vamos a dar algunas instrucciones finales sobre el test y cómo va a ser la última parte de este ciclo de capacitaciones. Bueno, les vuelvo a recordar, escaneen el código de asistencia para confirmar su participación en este módulo. Recuerden que es súper importante que lo hagan para luego entregar los certificados y validaciones de la participación en todos los módulos según sea su performance en el test final. Ya pasar para adelantar un poco sobre el tema del test final. Aquí hay unas pequeñas notas que vamos a recordar ahora y vamos también a recordar al final para los que se conecten un poco más tarde. También vamos a enviar esta información por correo para que todos la manejen, todos manejemos la misma información. Recuerden que, como hemos venido indicando, hay un examen o un test final para optar a la certificación como especialista Midea Carrier 2022. Este test final se enviará un link, como es de costumbre, se enviará un link donde van a estar todas las preguntas, de los temas que hemos tratado durante el ciclo de capacitaciones. Este link se enviará mañana viernes durante la tarde. Mañana viernes 25 de noviembre se enviará el link. El inicio de esta prueba será el viernes, o sea, mañana mismo a las 18 horas y termina el martes durante todo el día. Es decir, vamos a tener desde el viernes, mañana a las 18 horas, hasta el martes a medianoche para completar el test. Van a ser 30 preguntas, todas relacionadas con lo que hemos venido trabajando en este módulo, los primeros módulos sobre simulaciones energéticas, luego pasamos por BRF, un poco de chiller, ahora vamos a ver compactos y controles. Básicamente estos son los tópicos que vamos a tratar en las preguntas y el puntaje para aprobar son 25 respuestas positivas. Finalmente, la premiación o la ceremonia de premiación se realizará el viernes 2 de diciembre, es decir, el viernes de la próxima semana, de forma online. Recuerden que ahí hacemos una revisión de todas las preguntas del examen final, las aclaramos dudas sobre esto y bueno, finalmente damos por concluido las sesiones y agradecemos por la participación en todos los módulos. Así que es importante que tomen en cuenta esto, se los comentamos aquí ahora y como les digo también lo vamos a enviar por correo electrónico y al final de la presentación del módulo también lo vamos a recordar para que todos los que estemos participando aquí estemos claros sobre las instrucciones o los pasos a seguir para el test final o para la finalización del módulo. Entrando en materia, hoy nos toca un tema sobre compactos y controles. Aquí vamos a hablar un poco sobre las soluciones que tenemos disponibles para compactos, desde lo más básico hasta lo más aplicado. Y también vamos a pasar un pequeño detalles sobre los controles o las opciones en controles que tenemos disponibles, tanto para compactos como tal como solución, como para chillers o para plantas de enfriamiento. Para esto entonces tenemos nuestro line-up de hoy. En primer lugar, Ignacio va a comentar un poco sobre los compactos Midea. Luego voy a hablar yo un poco sobre compactos aplicados y simulaciones energéticas con compactos aplicados. Ronald estará hablando sobre controladores de chiller, controladores SmartView para monitorear y controlar los equipos tipo chiller. Y luego Rodrigo Baeza, nuestro especialista de controles, va
a profundizar un poco más en soluciones específicas sobre compactos y también controladores de chiles de manera remota. Ahí después vamos a ver un poco más sobre detalles sobre lo que nos va a comentar. Entonces, sin más preámbulos, dejo la palabra a Ignacio Gutiérrez, que va a compartir información sobre compactos Midea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está bien? Ok. Bueno, como le mencionaba Daniel, yo les voy a hablar de los compactos Midea. Voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, el número uno, ductos Midea Carrier. Acá una breve reseña de los principales productos que manejamos hoy día en la compañía. Manejamos aquí le montamos en 4 series, en 2 marcas que son Midea y que son Carrier, ¿ya? En donde todas las series, desde 3 toneladas hasta 60 toneladas que nos entrega ahí Carrier, todas entregan en bombas de calor, ¿ya? Con mi idea ofrecemos los equipos compactos más básicos, solo frío y calor, ¿ya? Y ahí después con Carrier ofrecemos un confort un poco más sofisticado, con calor, calefacción a gas, equipo inverter, ¿ya? Y las potencias técnicas, como les mencionaba al principio, varían desde 3 toneladas de refrigeración, equipos más pequeños, hasta 60, que son equipos mucho más grandes, aplicaciones más especiales, aplicaciones hospitalarias, etc. ¿Ya? Acá, bueno, producto mi idea, les voy a comentar 2 puntos importantes para resaltar, que son sus características principales del modelo acá que se menciona, es el MRC, que son las características principales y su control, ¿ya? Y acá destacamos como un poco el diseño que tienen los equipos con su, eh, con su potencia térmica, que varía 3 a 4 toneladas hasta 25 o 30 toneladas de refrigeración. Este equipo nosotros los manejamos como producto en stock. No es necesario que el cliente venga, nos presente un proyecto y nosotros lo ofrecemos, sino que esto generalmente nosotros lo estamos trabajando en todas las potencias que aparecen acá como un equipo de venta de stock. Aquí vamos a hacer un poco las características del equipo Midea, en donde son importantes. Acá tenemos que en el diseño mostramos que tenemos una placa galvanizada. Estos equipos son testeados durante 2000 horas aproximados con spray de sal. El contenido de zinc de la placa galvanizada de 275 gramos por metro cuadrado, ya conforme a normas internacionales. El ventilador y elementos tan pequeños, tan básicos como los mismos tornillos, también son testeados bajo estas mismas normas. El condensador, aquí nosotros también podemos entregar un producto, por ejemplo, esto, si requerimos que el compacto para algún proyecto en particular sea tratado con algún tratamiento fenólico, también nosotros lo hacemos, que son procesos que hoy en día al cliente final le marca la diferencia en algún proyecto importante que tenga ya para
ya sea una aplicación minera o una aplicación costera, en donde también tenemos muchos proyectos que el cliente considera nuestros equipos, ya que son aplicaciones quizás un poco más básicas, porque solo tenemos la climatización de frío y calor, pero también podemos enfrentar estos proyectos mineros, ¿ya? Punto importante es que también nosotros entregamos un diseño de polea ajustable acá en el compacto. Les voy a hablar brevemente de cómo sería el proceso de ajustar la polea. Voy a compartir un poco acá. ¿Se ve? Ahora estoy compartiendo una pantalla PDF. Ya, entonces, acá es algo súper breve. No me voy a explayar mucho. Es solo para que vean que se puede hacer esta gestión. Entonces, acá tenemos un proyecto que quizás nos pide incrementar la caída de presión que entrega el equipo compacto de 0,3, que viene seteado, a 0,4 pulgadas columna de agua, y manteniendo una velocidad de flujo de aire, o sea, un caudal de aire de 1500 ppm, ¿ya? Esto es lo que me pide mis nuevas condiciones. Entonces, lo primero que hacemos es revisar cuáles son los parámetros que viene seteado el equipo, ¿ya? Acá estamos hablando particularmente, en este caso, de un equipo compacto de 8,5 toneladas. Entonces, el equipo viene seteado desde fábrica a estas condiciones de flujo de aire, caída de presión, velocidad, entrada de potencia y número de giros, ¿ya? Esto viene desde fábrica. Y esto de acá, que estoy encerrando, son mis nuevas condiciones, a las que el cliente o yo las quiero operar, porque mi proyecto así me lo pide. Entonces, esta información es un ejemplo que aparece acá en el manual de instalación del equipo. Entonces, ustedes lo pueden buscar, lo pueden volver a leer, ¿ya? Y acá, como siempre lo hemos comentado, las puertas están abiertas, cualquier consulta, estamos aquí para poder ayudar. Entonces, paso 1, la selección del punto no deseado. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Seleccionamos desde los datos de la tabla, entonces, donde acá buscamos cumplir los nuevos requisitos. ¿Cuáles son los nuevos requisitos? Caída de presión a 0,4 pulgadas columna de agua de una velocidad de aire aproximada o equivalente a 1500 ppm, ¿ya? Entonces, acá nosotros bajamos la página 17 a la página 18 y, bueno, acá aparece el ejemplo de 8,5 toneladas de refrigeración y nos vamos a la nueva caída de presión que nos piden, que es 0,4, ¿ya? Y acá nos dicen aproximado el caudal, ¿ya? Aquí el más cercano a 3.500 es 3.483, ¿ya? Entonces, este es el punto que debemos considerar. Todas estas líneas es lo que debemos considerar para nuestros nuevos parámetros, ¿ya? Entonces, nos dice, lea la velocidad del ventilador RPM y entrada de potencia W. Tenemos nuestro nuevo flujo de aire, que es el más aproximado, velocidad del ventilador y entrada de potencia, ¿ya? Vuelvo a revisar para corroborar que estos son los datos que yo encontré, 896, 1004 y 10.483, ¿ya? Estos son los que acabamos de mencionar. Lea la cantidad de giros de la polea de paso variable. Del mismo modo, utilice esta válvula de RPM para leer el número de giros n, consultando la tabla, datos de la polea de paso variable del motor, ¿ya? Los valores n. Me voy acá, a los datos que rescate, y me voy a n. Este sería 0,25. ¿Ya? Entonces, para alcanzar, esta polea de paso variable de motor debe ajustarse según el valor n para alcanzar el punto deseado. Caída de presión 0,4, velocidad de flujo de aire 3.483. Por ejemplo, según la tabla,
el número de giros N, 0,25, obtenemos los 3.483. Lo revisamos en la tabla. Primero configure la polea del motor en 0 giros. Luego, configure 0,25 giros en la polea, que lo acabamos de revisar. Vuelva a comprobar la dimensión X, que significa el espacio regulador de la polea del motor. En este caso, X es igual a 1 milímetro. ¿Ya? Y aquí 1 milímetro es lo que vimos acá. Intersecta en los datos que saqué de la misma tabla. ¿Ya? Entonces, como les comento, esto es breve, podemos volver a chequearlo en alguna consulta por ahí que tengamos, pero a lo que quiero ir con esto, voy a volver a compartir la pantalla anterior. Es que podemos ajustar la polea, ¿ya? O sea, claro, con mi idea trabajamos quizás con pasto un poco más básico, pero sí podemos hacer estos pequeños ajustes cuando el proyecto lo desea y ayudarlo a ustedes, ¿ya? Y como otro punto, no menos importante, también presentar o acá tocar un tema con respecto al control, ¿ya? Al control de cómo podríamos comprar quizás uno o muchas unidades de estos ductos, que es con nuestro control CCM, ¿ya? ¿Cómo sería esto? A cada unidad de compacto le añadimos este control, que es el NIM 001, ¿ya? Y quizás si tenemos 2, 3, 4, hacemos una instalación guirnalda entre cada uno de estos equipos, y este NIM 001 se añade a nuestro control CCM, ¿ya? En este caso, para este equipo es el CCM 18, ¿ya? ¿Y qué hace este CCM 18? Recibe el control o el protocolo cerrado de mi idea, recibe la información del protocolo cerrado y la traslada a un protocolo abierto, ¿ya? Entonces, lo mismo, mostrarles que, recalcar, tenemos compactos, entre comillas, un poco más básicos con mi idea, pero que nos permiten a la vez varias cosas interesantes. Variar la polea, porque cambia quizás la caída de presión, o quiero variar la velocidad de giro, etcétera. Y también podemos entrar este tipo de control para cualquier aplicación que necesitamos, ¿ya? Eso es por mi parte, le agradezco mucho, gracias por el tiempo que se han dedicado desde que un poco. Gracias Ignacio por la presentación. Súper importante eso de la polea, porque muchas veces vemos que algunos proyectos se necesita hacer el cambio y si el equipo no tiene esa facilidad para cambiar, para ajustar las poleas, hay que ir directamente por cambio de poleas. Entonces quizás es mucho más trabajo hacerlo y se hace en terreno, entonces es un poco más engorroso hacerlo. Por eso es la importancia de que las poleas sean ajustables dentro del mismo equipo. Ahora yo voy a hablar un poco sobre los compactos aplicados que sean diseñados básicamente o seleccionados para aplicaciones especiales donde tengamos que controlar muchos más variables con un solo equipo. Para eso quiero mostrar un poco primero las variables que deben considerar los diseñadores o que podrían considerar los especialistas en cuanto a esto. En primer lugar es tomar en cuenta la ventilación. Cuando hablamos de compactos aplicados es porque necesitamos que el equipo que va a tratar el aire
tanto la climatización, es decir, la temperatura interior, también pueda controlar la ventilación. Eso solamente lo podemos hacer con equipos aplicados. La calidad del aire también es un tema importante, que podamos tener equipos que puedan tener un nivel de filtrado muy superior o de calidad alta o de eficiencia alta para permitir que los niveles de suciedad o de calidad de aire dentro del espacio sean los que nosotros queremos. Además de esto, también equipos que puedan mantener la calidad del aire adentro de los espacios que sean saludables o que sean permitidos. Estoy hablando de cantidades de CO2, ppm de CO2 permitidos, eso va de la mano con la ventilación y también con la calidad del aire. Equipos que puedan, básicamente, o soluciones que puedan mantener una temperatura de confort adecuada. Muchas veces también que puedan controlar filtraciones, es decir, que puedan controlar la presión dentro de los espacios. Las filtraciones son básicamente caudales de aire que no son controlados, y para eso muchas veces necesitamos que los espacios tengan una presión positiva para que esta filtración no penetre los espacios y por eso se hayan pérdidas de carga. También podemos tener equipos o solución con compactos que puedan controlar la humedad dentro de los espacios. Y además, no menos importante, y creo que es súper importante, la seguridad, que puedan tener acceso a que los equipos tengan comunicación con alarmas de incendios, sensores de humo, ese tipo de opciones que vengan también integradas dentro de los equipos. Y obviamente también que sean equipos que puedan controlar tanto al interior como al exterior las fuentes de ruido provenientes del mismo sistema de climatización. Entonces, cuando tenemos proyectos que necesiten controlar todo este tipo de variables y las soluciones rooftop, tenemos que ir a unos equipos un poco más de un estándar alto, que puedan hacer todas estas variables o que puedan controlar todas estas variables. Por eso que nosotros presentamos y tenemos opciones para esto. Es por ello que hablando un poco aquí lo que veíamos antes, tenemos equipos básicos, intermedios y equipos más avanzados o más de alto estándar. Todas esas variables podríamos controlarlas con equipos aplicados tipo compactos, que estarían básicamente enfocados dentro de esta región, de esta gráfica, equipos que van desde 7.5 hasta 60 toneladas, que pueden controlar CO2, tienen recuperación de calor, son inverter, tienen free cooling, pueden controlar CO2. Ya vamos a ver un poco más detalle de los equipos que podemos hacer con esto, y después vamos a ver lo que sería una simulación tratando de equiparar cada una o evaluar cada una de las opciones que podamos obtener. Entonces, para esto necesitamos un equipo que tenga la capacidad de hacer todo eso. Es por ello que nosotros presentamos digamos, nuestra unidad más alta o en mayor nivel de opciones. Puede controlar la calidad del aire por sus niveles de filtrado. Podemos ir con una eficiencia de filtrado en 2 etapas, desde F7, o sea, F7 más F9, es decir, podemos colocar una etapa de filtrado primaria F7 y luego una etapa F9. Podemos colocar lámparas UVC dentro del equipo, que esto es para mitigar el proceso de propagación de virus y algunos desinfectar un poco el aire. Y bueno, obviamente que todo esto va ligado con la calidad del aire. Seguridad, en cuanto a seguridad, con estos equipos podemos integrar sensores de incendio, sensores de humo, que permitan comunicar directamente a las alarmas o a todos los sistemas de control respecto a los posibles incidentes que puedan ocurrir con respecto al sistema de climatización. Respecto al ruido, podemos controlar tanto al interior como al exterior, tanto la ventilación. Tenemos el equipo podría básicamente tener ventiladores de tipo plug fan en la inyección y el retorno, y esto son ventiladores mucho más eficientes que los estándar, esto reduciendo lo que vendría a ser el consumo eléctrico y ese tipo de variables. Y también tenemos ahorros de energía con los recuperadores de calor rotativos o termodinámicos,
serían estos que vemos aquí. Este es un recuperador rotativo, pero también podría ser termodinámico. Y esto básicamente lo que contribuye es a reducir el consumo de energía del aire que estamos renovando o el aire de ventilación que necesitamos para mantener los niveles de oxígeno y los niveles de confort del aire. Haciendo un resumen de lo que oferta o lo que tendríamos disponible de este equipo, tenemos los ventiladores de inyección block fan, con ventiladores de exteriores de alta eficiencia, podemos hacer control tanto local como remoto, podemos también integrarlos a protocolos abiertos como BACnet, Modbus también. Tenemos compresores inverter que funcionan en tándem, es decir, la eficiencia parcializada o la eficiencia o la carga parcial de estos equipos es muy positiva. Free cooling, sensor de CO2 para controlar la entrada de aire nuevo, es decir, cuando tenemos poca demanda de personas o de ocupación dentro del espacio, no necesitamos que entre aire nuevo a los espacios o al equipo. Es por eso que con el sensor de CO2 podemos detectar eso, y en el caso de que no necesitemos aire exterior, el equipo automáticamente cierra la entrada de aire exterior y con eso produce un ahorro de energía, porque no vamos a estar ingresando aire del exterior que obviamente no está tratado y no está a las condiciones y temperaturas que se requieren dentro del espacio. Eso es súper importante que lo consideremos, porque nos da un ahorro, y después lo vamos a ver un poco más adelante en la simulación, cuál es el ahorro que vamos a tener en base si usamos un equipo con CO2 o sin CO2. Ventiladores de extracción para controlar la presión. Esto lo podemos usar en muchos de las soluciones o recintos donde necesitemos controlar la presión. Necesitemos una presión determinada en el espacio, lo podemos hacer con el equipo. En cuanto a la estructura o a la fabricación del chasis, es un equipo que tiene doble panel es decir, es como un sándwich, tiene un pedazo de metal o lata, luego viene el aislamiento y luego por dentro tiene otra lata de acero galvanizado. Eso lo hace mucho más robusto en cuanto a su integridad como equipo, y obviamente también protege la temperatura y protege el aire, que está mucho más limpio también, porque no hay contacto directo entre el aire y algún otro elemento que sea para aislar la temperatura adentro del equipo. Como les decía, recuperación de calor termodinámico y recuperación de calor entálpico. La recuperación de calor termodinámico es un pequeño sistema que se instala dentro del equipo con un compresor y un condensador o un evaporador, que permite que el aire, mientras, por ejemplo, si el equipo está trabajando en calefacción, el circuito de recuperación trabaja en enfriamiento y recupera la energía que va a pasar a través de la renovación de aire. Es muy eficiente ese tipo de sistemas o este tipo de recuperación de calor para cuando tenemos volúmenes importantes de aire que debe ingresar a los espacios. Y bueno, el ventilador de inyección, que también podría ser o tiene la opción de que sea plug fan con ventiladores S. Entonces son equipos que tienen, estas son las opciones principales. También hay otras opciones que podemos manejar, como distintas entradas y salidas de los ductos para que sea flexible su conexión dependiendo de dónde lo vayamos a instalar. Tienen salidas verticales, horizontales, también puede ser digamos, la inyección vertical con el retorno horizontal. Entonces son muchas las opciones que podemos manejar con estos equipos. Tienen detectores de refrigerante o de fugas de refrigerante, que son importantes también, y va de la mano con el tema de seguridad. Y es lo que buscamos, básicamente, es lo que buscamos cuando tenemos que tenemos que entregar una solución que sea robusta en cuanto a términos de variables que quiero controlar, y lo podemos hacer básicamente todo con un solo tipo de equipo. Ahora, respecto a cómo
proyectar o cómo proyectarnos en base a qué solución usar o qué tipo de accesorios usar dentro de un proyecto. Para eso quiero mostrarles el resultado de una simulación de ahorro de energía que fue realizada obviamente en nuestro software Hub, muy sencilla, muy fácil de intuir de cómo hacerla bueno, es lo que nosotros buscamos potenciarles a ustedes para que, como siempre les comento, pasemos de solamente tener, recuerden, de los dos módulos que tenemos con el Hub, la de cargas térmicas y simulación, pasemos ya definitivamente a hacer muchos más proyectos donde tengamos las simulaciones de energía que vienen que su fuente principal es el bloque de cargas térmicas. Para eso quiero mostrarles lo primero que tenemos que determinar es las ventilaciones o los ratios de ventilación. Recuerden que los requerimientos de ventilación en el Hub están hechos según la norma RAE. Ustedes pueden configurarlos directamente para que esto aparezca por defecto según la norma que ustedes quieren usar, la 6.2 y 6.2, o sea, 62.1 y según el año que quieran ustedes verificar. Esto le va a dar un caudal de aire exterior que se necesita en cada uno de los espacios y con ello podemos hacer una estimación del cálculo de la energía que necesitamos para poder permitir que ese aire esté tratado y entre a los espacios. Entonces, para eso hay un pequeño ejemplo, es un supermercado, un retail típico, un supermercado que podemos decir, poniendo nombres, podemos decir que es un Jumbo o un Líder grande de estos hiper líder con una superficie aproximadamente de 3.200 metros cuadrados, una altura de 6 metros, esto sería como el volumen de aire que requeremos climatizar. Esto nos da por defecto, haciendo los cálculos, haciendo las orientaciones, todo el tema del bloque que tenemos en el Hub nos da que requerimos un total de 225 toneladas de refrigeración, unos 800 kilowatts más o menos, un caudal aproximado de 53.000 litros segundos y la solución que nosotros planteamos en este caso, obviamente va a depender de muchas cosas, pero la solución que planteamos para este ejemplo es colocar 10 compactos de 125 kilowatts, que son aproximadamente 35-40 toneladas, con un caudal de 19.000 metros cúbicos, y bueno, tenemos unas selecciones que nosotros hacemos de nuestro software. Y las opciones que vamos digamos, a comparar es la bomba de calor básica, es decir, un equipo básico sin opciones, sin ningún tipo de elementos adicionales. La segunda opción sería una bomba de calor con free cooling, es decir, lo típico que hacemos, el equipo estándar y colocamos un free cooling, eso como base, y luego una solución mucho más robusta en términos de opciones, un equipo bomba de calor con free cooling, con recuperación y además incluyendo sensores de CO2 que permitan que module la entrada de aire exterior en base a la demanda de ocupación del supermercado en este caso o del espacio que estamos atendiendo. Entonces tenemos estas tres opciones. Hoy, por razones de tiempo, no voy a entrar al software, lo que voy a mostrar es un poco los resultados, pero creo que ya hemos visto muchas veces cómo hacer este tipo de soluciones o de pasos de cómo ir en el Hub, pero quiero mostrar básicamente los resultados de cada uno de ellos y cuáles son las diferencias básicamente en términos de ahorros. Para esto, bueno, tenemos que primero evaluamos, este es el cuadro típico que nos toma el Hub, donde tenemos en la primera parte lo que es la energía consumida por todos los elementos HVAC y por debajo tenemos la energía consumida de todos los elementos que no son HVAC para verificar que estamos midiendo realmente todos los espacios igual. Vemos que las cargas con respecto a la iluminación son las mismas. Esto no nos va a mover o a dar problemas en nuestro análisis.
Y también respecto a los equipos eléctricos son las mismas cargas y por eso nos da un aproximado 79.282 kilowatts perdón, 79.282 dólares que se consumen al año en estos ítems. Ahora, respecto a las bombas o a lo que sí contempla HVAC, o a lo que sí contempla los equipos de climatización, recuerden que la primera opción era un equipo con bomba de calor, la segunda era equipo solamente bomba de calor con free cooling y la tercera era una alternativa con todas las opciones disponibles que tenemos para ahorrar energía. Vemos que la diferencia en consumo versus un sistema básico, un menos 4%, y la diferencia en consumo versus un equipo básico, es decir, básico versus el equipo con todas las opciones, es un menos 10%. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Obviamente tenemos que hacer un cálculo de retorno de inversión, tenemos que ver la diferencia que hay entre la primera opción versus la diferencia que hay entre la segunda opción y la diferencia que hay, digo, en precio, la diferencia que hay entre la primera opción y entre la tercera opción. Para eso tenemos el siguiente cuadro, creo que eso también hemos mostrado cómo hacerlo, lo podemos hacer, creo que la semana pasada también, la clase anterior también lo vimos cómo hacerlo. Para eso debemos determinar un precio inicial por los 10 equipos compactos serían 318.000 dólares, en este caso. La segunda opción serían 333.000 euros. La diferencia de inversión son 15.000 euros vamos a hablar de dólares, perdón, estos son dólares. La diferencia de inversión son 15.000 dólares, es decir, si quiero colocar esta opción versus esta opción, son 15.000 dólares y la diferencia de inversión entre la opción 1 y la opción 3 son 19.000 dólares. Entonces vamos a hacer el ejemplo o básicamente el retorno de inversión en base a la diferencia de inversión, porque se supone que el proyecto se va a realizar y nosotros necesitamos este equipo, esta solución en estos casos. Entonces, para eso vamos a dividir el consumo anual de uno de los sistemas. Vamos a obtener la diferencia en ahorro. Por ejemplo, aquí vemos que son 117.000 dólares como consumo anual versus 12.000 dólares de consumo anual para la opción B. Eso nos da una diferencia aproximadamente de 4.000 dólares. Si dividimos estos 4.000 dólares entre los 15.000, eso nos da aproximadamente unos 3 años de payback. Está un poco alejado de lo que debería ser, pero podría ser una alternativa. Después de los 3 años nosotros recuperamos la inversión entre colocar un equipo básico versus colocar un equipo básico con elementos de free cooling. Ahora, si colocamos el equipo con mayor eficiencia, que es decir, colocar recuperadores de calor y también colocar sensores de CO2, se nos aumenta mucho más el ahorro o la diferencia en el ahorro anual. Aquí tenemos 117.000 euros versus 105.000 euros, eso nos es una diferencia aproximadamente de 12.000 euros, y dólares, perdón, y el payback para este caso serían 18 meses. Entonces, este tipo de ejemplos o ejercicios son los que nosotros queremos potenciar de su parte para que podamos con soluciones, con ejemplos prácticos, ver cuáles son las diferentes alternativas que tenemos con las soluciones. Si coloco algunas opciones, cuál sería el payback, eso es importante para mostrar a las personas que toman decisiones, que toman la decisión de colocar la inversión en los proyectos y determinar luego cuáles serían los parámetros para medir esto. Esto era lo que tenía yo preparado por hoy. Agradezco su participación. Ya con esto termino mi participación como contenido y siempre agradecido por compartir con ustedes toda esta información y toda estos datos que nosotros entregamos y siempre a la orden para poder
ver si tienen detalles, o si tienen más consultas, si tienen proyectos, si tienen algunas otras dudas que podamos aclarar particularmente, estamos abiertos a esto. Con esto me despido y doy la palabra a Ronald, que va a continuar con temas sobre chillers y controladores para chillers. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bien, vamos a continuar con la parte de... Ahí. Bien, hablar un poco de lo que son los... creo que no tengo... Vamos a hablar un poco de lo que son el nuevo sistema de control que tiene Carrier. Desde abril del año pasado, Carrier ha migrado sus sistemas de control para los chillers en particular, pero ha sido replicado para otros tipos de soluciones como rooftop, como otras unidades de expansión directa, que son equipos de gran capacidad. Tienen el PIC 5, que era el que estaba anteriormente en vigencia, y ahora pasamos al PIC 6, que es el SmartView, que tiene varias particularidades de las cuales vamos a conversar. Bien, dentro del principal punto que tenemos, bueno, que involucra la interfaz de usuario, cómo se manipula, qué elementos de control podemos manipular en el Touch Pilot o en la pantalla líquida, opciones de control disponibles, los diversos elementos de control que tenemos, bien sea lenguaje de tipo abierto o protocolo CCN. CCN quiere decir Carrier Connection Network, que corresponde al protocolo matriz de Carrier, ¿sí? Y hardware y conexiones disponibles en el tipo de controlador a nivel de hardware. Finalmente culminamos con el conexionado IP para ofrecer monitoreo remoto que no incluye una conexión adicional salvo elementos de configuración de redes Ethernet. Y bueno, vamos a estar conversando en relación a eso. A nivel de visualización de cómo se ve la interfaz del equipo, tenemos el PIC 5, que es el Touch Pilot que estaba vigente hasta el año pasado, pero que sin embargo sigue siendo utilizado como elemento adicional en el caso de que cualquier cliente desee instalar en el chiller un controlador aparte en una sala de control específica, ¿sí? Eso lógicamente que tiene un costo adicional que difiere un poco de lo que es el monitoreo remoto, que básicamente cualquier PC a través de una conexión por dirección IP puede verlo en un navegador esta información fácilmente, sin necesidad de tener un costo adicional. Y bueno, y finalmente tenemos el SmartView dentro del argot interno llamado el PIC 6, que es la generación nueva de controladores. Y vamos a ver un poco la información que tiene. Vienen dos presentaciones. Uno es de 4.3 pulgadas, es el diagonal de la pantalla, y el otro es de 7.5 pulgadas, dependiendo del tamaño del equipo, ¿sí? A esas dos versiones viene la unidad. Dentro de los principales parámetros que podemos encontrar, bueno, tenemos un seteo a nivel de el idioma que maneja el controlador. Podemos fácilmente poder configurarlo en español y poder tener toda la información en idioma de la región que corresponde. Tenemos la información de lo que es fecha y datos de tiempo en condiciones reales de operación. Y un poco de esto vamos a hablar más en detalle porque tiene mucho que ver con la conexión a nivel de redes, ¿sí? De redes de configuración remota. Y bueno, por otra parte también tenemos la información del software, podemos visualizar la versión del software y en relación con la parte de servicios podemos tener una actualización de este software, entendiendo de que estos sistemas de control constantemente están en revisión y esas revisiones de hitos importantes de conexionado, pues ellos van mejorando en función de poder mejorar la experiencia del cliente. A nivel de CPU, pues básicamente puedes visualizar cuánto está operando el controlador a nivel de la memoria RAM que ocupa el sistema, pero tiene mucho que ver con lo que es memoria del dispositivo en sí.
Y bueno, lo que es a nivel de resistor, pues tiene que ver con todo lo que es el sistema y la batería o el tiempo de duración que tiene el controlador después de una parada. A nivel de hardware, vamos a visualizar un poco qué tiene relación y bueno, los principales estados de alarma a nivel de hardware que se están presentando. Y bueno, el brillo pues tiene que ver como todo, si más claro o más oscuro, o básicamente cómo quieres ver la interfaz cuando tenemos el equipo en condiciones exteriores, porque la interfaz de usuario es de una matriz negra como la visualizan acá, entonces muchas veces le da más brillo para poder visualizar mejor los parámetros. Dentro de los principales elementos que tenemos en este controlador, pues podemos setear los parámetros de temperatura, presión, independientemente de los accesorios que tenga. Si tiene bombas de velocidad variable, podemos configurar bien sea por presión o por temperatura las condiciones de seteo de la presión de la bomba en el retorno del equipo, con el circuito primario. En el caso de los controles de temperatura, pues tenemos la configuración del set point de entrada-salida del equipo, ¿sí? El salto térmico que estamos manejando. Y a nivel de los parámetros de temperatura, capacidad, tiene que ver con la temperatura de aire exterior que está en ese instante y la capacidad que está ocupando el equipo, si es un 50%, 100%, si está apagado, si tiene al 100% su capacidad, ¿sí? Y bueno, finalmente tenemos los circuitos en operación. No sé si se alcanza a ver acá, pero cuando lo tienen en color verde es porque los circuitos están en funcionamiento, es decir, en este ejemplo vemos dos circuitos que están al 100% de su capacidad y por contraparte el equipo está apagado en otras condiciones cuando está en gris, ¿sí? Estos seteos y esta información se puede ver directamente en el controlador en tiempo real, ¿sí? Y por otro lado también tenemos lo que es uno de los principales opciones que maneja este nuevo controlador, que es el módulo de gestión de energía. Permite verificar en tiempo real las condiciones de operación del equipo y poder ajustarse a la demanda, ¿sí? Esto es muy utilizado en el caso de los equipos Zero Inverter, el 30 kV es un ejemplo claro, porque permite la autorregulación, bien sea de la capacidad a nivel de consumo energético y capacidad térmica y la capacidad a nivel de caudal de agua, porque puede incluir o no bombas de velocidad variable, o bien sea el controlador puede setear el control a través de, si en el caso de que las bombas estén externas, puede hacer el seteo del controlador y esa señal enviársela al variador de frecuencia de las bombas que estén instaladas afuera del equipo. Si en el caso de que no puedan ser instaladas, esta opción es disponible. Por otro lado, también te permite emitir o descargar todo lo que es la data de la información del equipo en tiempo real y puede hacer un cálculo del radio de eficiencia de ese equipo, ¿sí? Básicamente, con este módulo puedes definir en qué puntos del funcionamiento el equipo está más o menos dentro del rango o no de la eficiencia que debería prestar el equipo, ¿sí? Esto nos sirve básicamente para poder verificar todo lo que son los cálculos que hacemos a nivel teórico, pasarlos al entorno real y poder hacer un análisis de esos datos, ¿sí? Dentro del control SmartView a nivel de software tenemos, bueno, los diferentes puertos de comunicación. El puerto LAN que vemos en la parte derecha de la pantalla, el LAN bus, y lo que quiere decir los 38.400 bounds es la cantidad de bytes por segundo que, de señales que se dirigen en ambas direcciones, bien sea desde el controlador hacia los dispositivos, bien sea los circuitos, unidades externas, porque también es disponible, los circuitos en operación, y si en el caso que tengamos bombas de velocidad variable, también podemos ver esa señal en pocos segundos en el controlador, ¿sí? A eso se refiere la cantidad de bauds que tenemos. También tenemos otras señales que permiten controlar a través de protocolos de comunicación Modbus RTU, que ya estaba disponible en el PIC 5, pero que ahora está disponible en un rango un poco más amplio en el PIC 6. Protocolo CCN, que es el protocolo nativo de la marca, a través de conexión RS485, tú puedes tener la información del equipo y es como decir la conexión del equipo con otros equipos de carga, ¿sí? El puerto Ethernet, que es básicamente lo que vamos a hablar en un momento, tiene que ver con la conexión IP. Muchas veces tenemos la opción de poder comunicarnos bien sea por la dirección IP para monitoreo o bien sea por protocolo BACnet de modo abierto para hacer un control centralizado más exhaustivo, ¿sí? Y en función de ello, pues tenemos varios parámetros que podemos controlar.
con este tipo de configuración. Y bueno, finalmente tenemos el J9 que tiene que ver con un nuevo elemento que anteriormente era utilizado o actualmente es utilizado por otro tipo de comunicación, como lo pueden ver acá. Déjenme ver si puedo señalar acá, si un puntero. Aquí en este punto tenemos la conexión J7, que es donde se conectaba o se conecta normalmente el Service Tool, que es la pantalla que nos permite hacer de transductor de la información de SSN o protocolo matriz a información que puedas traducir en formato CST, que ese puede ser guardado en configuración de archivos en Excel. Entonces, básicamente puedes tener información en archivo en Excel para poder hacer el análisis de esa data de funcionamiento del equipo. Esa era la forma que tenía anteriormente el PIC 5 y otras versiones anteriores. Y actualmente esta opción también te da otra opción a través de USB. Tú puedes conectar un pendrive USB que viene previamente precargado con una información que tú lógicamente configuras para que te pueda, con una llave de apertura que básicamente te permita descargar la información, si no cualquiera podría acceder a la información del controlador y tener manipulación del equipo, y eso no es lo recomendable y no es lo ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos desconfigurar a través del USB la información en el pendrive y descargar toda la información, en el mismo caso que lo estuviésemos haciendo con el Service Tool, ¿sí? Y bueno, aquí está un poco el hardware de control, los puertos de comunicación que incluye el equipo, ¿sí? Y esos son los protocolos que tiene actualmente ese controlador. Dentro de lo que, y aquí un poco más para entrar en detalle de lo que es el monitoreo, el hecho de tener este tipo de conexiones J5 Ethernet te permite conectar a través de una conexión LAN o el cable LAN, que es categoría 5 o 6, dependiendo de la velocidad que necesiten comunicar. En este sentido, estos controladores traen una IP fija, ¿sí? Aquí en el ejemplo que coloco en la parte de abajo es una IP que ya trae el controlador y que está siendo configurada en un ambiente Windows. Puede ser Windows 10, Windows 7, son compatibles, ¿sí? Es exactamente como configurar un elemento externo a través de una conexión, una red. Bien sea importante destacar que debe ser una red abierta. Si es una red de empresa con privativa, tiene que tener otro tipo de configuraciones, porque bueno, se activan otro tipo de firewall y otros tipos de elementos de control que no permiten la operación de estas unidades, ¿sí? Entendiendo que solo vemos monitoreo en este punto, no tenemos opción de poder hacer ni el encendido ni apagado de la máquina, solamente visualización de la pantalla o como decir, una réplica de la información que aparece en la pantalla en cualquier navegador, ¿sí? Y básicamente esto es lo que obtenemos, ¿sí? Podemos ingresar la IP, se configuran tres usuarios principales. Uno principal es la fábrica que mantiene control sobre el equipo. Dos, como unidad acá en Chile podemos tener una opción de poder comunicarnos con el equipo en el caso de que el cliente desee que la marca tenga información de la unidad. Y finalmente el cliente contratante, el cliente que le realiza el servicio de mantención a la unidad, puede tener un acceso a ese controlador para hacer monitoreo de la máquina. Por otro lado, también se pueden configurar las direcciones de email para que el estado de alarma y las condiciones de funcionamiento sean enviadas a esos responsables, a esos tres perfiles, en el caso de que tengamos un estado de falla en el equipo, y poder recurrir inmediatamente a realizar la gestión de servicio en el equipo, ¿sí? Sin necesidad de tener que desplazarte hasta el terreno a hacer la verificación en el terreno, ¿sí? Simplemente teniendo la conexión, como indiqué hace un momento, de la dirección IP configurada en una red mediante conexión de internet, y esto nos permite a través de dos navegadores que son los que se pueden utilizar, porque lo que es Internet Explorer no está habilitado para poder, este navegador no está habilitado para poder hacer la importación de la información del navegador. Solamente está Firefox, está Chrome, los que son disponibles para poder operar y poder visualizar la información de este equipo. Lo que les muestro acá es una dirección, una página en internet donde fue configurada la red, y básicamente lo que se ingresa es la dirección IP del equipo. Y en el momento en el que el equipo está configurado con la red de internet,
y tú ingresas la IP en cualquier navegador que se encuentre, tú puedes visualizar la información del equipo. ¿Sí? Eso básicamente tú necesitas algunas claves que nosotros en el momento de realizar las puestas en marcha, nosotros podemos hacer esa configuración y lógicamente que el cliente debe tener lo que es las condiciones de redes disponibles para que nosotros podamos hacer la configuración de ese sistema. ¿Qué puedes visualizar en este controlador? Estados de alarmas, verificación de horas de operación, estatus de fecha y hora en el que ocurrieron las fallas. ¿Sí? Importante ese punto para poder hacer un diagnóstico de qué es lo que sucedió en terreno. Y finalmente, y con esto quiero cerrar, ¿qué queremos nosotros como empresa Media Carrier ofrecer al cliente en el caso de estas soluciones? Poder que el cliente tenga la información de seguimiento a nivel remoto, que es un costo que no se cobra al cliente básicamente, sino es un, eh, un adicional para el cliente a nivel de responsabilidad de la marca con el cliente, bien sea instalador o el cliente final, del seguimiento remoto del funcionamiento del equipo, proactividad para anticipar las averías, porque básicamente tenemos el estudio o tenemos todo el comportamiento del funcionamiento del equipo. Si tenemos algún tipo de incrustaciones previo antes de que el intercambiador presente alguna alarma, nosotros podemos predecir ese funcionamiento del cliente independientemente de la hora, pero se puede setear esa información para poderla hacer, poder remitirla vía email o mediante un informe de funcionamiento del equipo, la monitorización precisa del equipo, porque básicamente al verificar la información estás viendo la información en tiempo real, ¿sí? Y el mantenimiento efectivo, esto tiene básicamente mucho que ver con lo que les estoy mencionando, y el acceso que, bueno, como les indiqué, no es tan complicado, es sencillo, solo una configuración de red en la cual puedes visualizar la información del equipo sin necesidad de considerar un costo adicional. Y finalmente lo que tenemos acá es todo lo que involucra esto. ¿A dónde se va esa información? Esos datos, básicamente, que emite el Chile, van a una nube que básicamente, en el caso de nosotros, de Media Carrier, se llama Smart Service, que es un software que está en línea, que es básicamente la nube, donde nosotros podemos comunicar directamente a ese software, verificar todos los equipos que están en comunicación y verificar en otros países cómo ha sido atacada esa solución. ¿Sí? Pues, como bien sabemos, el Internet el nuevo nos mueve a todos y esto básicamente es que está acá y está en otros países. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una información más rápida y precisa del funcionamiento de los equipos y cómo atacar rápidamente esos problemas. ¿Sí? Esas alertas básicamente son emitidas al cliente con un informe previo del funcionamiento de la máquina y básicamente eso llega al experto al experto en el caso de nosotros o al experto en el caso del responsable del cliente. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy en relación a los controladores Smart Service Smart View de Carrier. Les dejo el paso a Rodrigo para presentar la parte de control, sin antes mencionarles que estoy muy agradecido por poder compartir esta información como mencionaba Daniel. Y bueno, siguiente año seguiremos compartiendo información más detallada. Todo esto también es en función de la experiencia que nosotros también podemos rescatar de terreno y la idea es que lo que está en terreno podamos entregarlo como soluciones para hacer que esto sea cada día mejor y más eficiente. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Gracias, Ronald. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Gracias.
Por favor, ¿me pueden confirmar que se está viendo la presentación? Se ve la presentación, Rodrigo. Bueno, ahora vamos a comenzar. En esta oportunidad vamos a revisar algunos controles relativamente básicos y bien simples, ¿cierto? Que son el Touch Pilot, un controlador que viene siendo el OpenRTU, que es más bien un elemento de interfaz para los equipos compactos con bornera convencional de interfaz. Y por último vamos a revisar el System Touch. Bueno, primero vamos a revisar el Touch Pilot, ¿cierto? Que es el control de los controles más antiguos que van quedando para toda la línea de protocolo CCN, ¿verdad? Este equipo es solamente compatible con máquinas de la marca Carrier, puesto que únicamente trabaja con un protocolo que se llama el CCN, que es un protocolo propietario de la marca. ¿Qué podemos hacer a través de este controlador? Podemos controlar hasta 50 dispositivos, recordemos, siempre bajo la línea de protocolo CCN. Podemos revisar parámetros, ¿cierto? Parámetros tales como temperaturas, presiones, estados de funcionamiento, siempre relacionados a la instrumentación o a las características propias de la máquina. Además de eso podemos reconocer, registrar alarmas, ¿cierto? Y tendencia de alarmas. Con esto también podemos revisar datos históricos de los diagnósticos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a resolver fallas y a determinar problemas recurrentes en los sistemas. Y por último, otra de las características más fuertes que tiene este producto es la configuración del canal horario. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no necesitamos de un operador en sitio para arrancar y detener las máquinas, entonces de esta forma se configura una especie de timer o de reloj control o de reloj horario que nos permite setear automáticamente el funcionamiento, los horarios de funcionamiento de las máquinas. La verdad que dentro de su composición, el controlador es bastante simple, ¿cierto? Como podemos ver acá, tiene una bornera dedicada para el conexionado eléctrico y otra bornera para el bus de comunicación. El bus de comunicación, donde dice acá, To Carry Network, es un bus de comunicación con 3 hebras, que puede ser de 3x18 AWG, en un cable apantallado. Algunas características físicas de la pantalla, ¿cierto? Tiene 227 milímetros desde este punto hasta este punto y alrededor de 179 milímetros. Es pequeño, de este tamaño más o menos debe ser esta pantallita. Idealmente se sugiere de que se instale sobre un tablero para que todas las conexiones queden por detrás, ¿cierto? Y no a la vista. De esa forma aseguramos una instalación más estética, ¿verdad? La topología del cableado del bus de comunicación es como se indica en el slide que estamos viendo en la pantalla en estos momentos, es decir, es una guirnalda, pero a diferencia de la topología de protocolo abierto, que es una topología RS485, esta lleva 3 hebras, es decir, lleva un cable más. Y va en la misma forma de guirnalda, ¿cierto? Con las 3 hebras, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en cada uno de los elementos que están conectados en esta red CCN. Como les decía en el slide del comienzo, se pueden conectar hasta 50 dispositivos en la red CCN. Además, como protección, ¿cierto? Para sobrevoltajes, para inducciones en el cable de comunicaciones, corrientes parásitas o corriente de histéresis, lleva instalado también esta línea de seguridad que viene siendo la tierra, ¿verdad? Que se aterriza en el tablero y de esa forma aseguramos de que no lleguen a nuestro equipo ni a nuestro sistema todas estas corrientes que son malas para el funcionamiento de todos estos sistemas de control. Bueno, eso es más o menos por el lado del Touch Pilot. ¿Qué tipo de equipo nos permite controlar? La verdad es que la gran gama de equipos que cuentan con el protocolo CCN, ¿verdad? Como decía mi compañero Ronel y las presentaciones anteriores, Daniel y Ignacio, la gran mayoría del equipamiento Carrier
viene con ese protocolo nativo, es decir, desde fábrica. Y cuentan con accesorios para poder traspasarlo a protocolos abiertos y que son más modernos, ¿verdad? Porque debemos entender también de que este protocolo CCN debe llevar alrededor de 25 años, un poquito más tal vez, en el mercado. Entonces, no es de lo más moderno, pero sí es bien robusto y estable. Y también los elementos en protocolo CCN son son más competitivos que la última línea de protocolo abierto. Competitivo me refiero en términos económicos. Si bien es cierto, tienen un diseño un tanto vintage, ¿cierto? O podríamos decir un poquito anticuado, la verdad es que están completamente vigentes y son seguros y son confiables en su funcionamiento. Bueno, a continuación vamos a revisar este controlador, ¿cierto? Que se llama el OpenRTU. El OpenRTU, a grandes rasgos, es un termostato con la capacidad de comunicarse con un sistema de control. Y no con cualquier sistema de control, porque la verdad es que este dispositivo, esta tarjetita, ¿cierto? Tiene la gran ventaja de que es multiprotocolo. Entonces, la verdad es que trabaja con protocolo N2, que es característico en los equipos de la competencia, ¿verdad? Que es de Johnson Control. Tiene también protocolo Modbus, que está más bien orientado a todo el control de sistemas eléctricos. Pero hay muchos SCADA que todavía mantienen ese protocolo como nativo. Entonces también esta tarjeta o este controlador se adapta a esos protocolos. Acá algunos de los ejemplos, ¿cierto? Más populares en el mercado, ¿cierto? Sabemos de cuáles son las marcas más populares y la verdad es que es compatible con cualquier equipo compacto que tenga la bornera convencional de interfase. Un poquito más adelante vamos a revisar cómo se interviene a través de esta tarjeta el equipo rooftop. Y la verdad es que es bastante simple. La selección de protocolos de comunicaciones de esta tarjeta la realizamos con la configuración a través de estos dispositivos, ¿verdad? Que son los Rotary Switch para el caso de Wagner, y la selección de protocolos se realiza o se efectúa de estos Deep Switch, ¿cierto? En donde seleccionamos las velocidades de transmisión y el tipo de protocolo. Además, como le decía, tiene cuatro protocolos abiertos, ¿cierto? Que es el Wagner, MSTP, Modbus RTU, el de Johnson, que es el N2, y nos falta el protocolo Longwork. También se comunica a través de Longwork este dispositivo. O sea, podríamos decir de que tiene todos los protocolos abiertos que existen en el mercado en estos momentos. La forma en que trabaja o que interviene el equipo compacto, esta unidad, o este controlador, ¿cierto? Es a través de la bornera de comunicaciones convencional, perdón, de conexionado convencional, es decir, la bornera de 24 volts que se compone por el R, el X, el C, el G, W2, W1, I1 y I2. Desde aquí tenemos las etapas de calefacción, válvula reversible, el control del ventilador, el común y los 24 volts. Todo esto llegan a la bornera de esta tarjeta y se puede, como les digo, homologar con un termostato convencional. Como feedback, ¿cierto? Y como elementos como sensores, ¿verdad? Además cuenta con alrededor de 11 entradas, entonces es bien versátil a la hora de poder registrar parámetros ambientales como temperatura, humedad, calidad del aire, temperaturas de inyección, retorno, exterior y la humedad del recinto. También, como les decía, la calidad del aire a través de niveles de CO2 que nos permiten la modulación y la activación del economizador, ¿verdad? Entonces, este controlador, la verdad es que es bien transversal dentro de todo lo que son los equipos rooftop y todos sus accesorios. Además, puede ser configurado como bomba calor, como solo frío, calefacción eléctrica, calefacción a gas, y todo este conjunto o este paquete de entrada y salida nos permite controlar cualquier equipo de esas características. Por último, acá en esta bornera estamos revisando el punto de conexión del sensor de temperatura de muro o de espacio, ¿verdad?
que es un termistor de 10 kilo ohm, donde trabaja básicamente la temperatura de zona y el ajuste de set point. Eso puede ser controlado desde el dispositivo que queda instalado en el muro o sensor de muro, ¿verdad? Que viene a reemplazar el termostato convencional que no reporta información y ni se comunica con un sistema. Eso es más o menos por el lado del OpenRTU, ¿cierto? Este controladorcito que es bien versátil y nos ayuda bastante a intervenir equipos que no traen un protocolo de comunicación nativo y la intervención se produce de manera eléctrica, ¿cierto? O convencional. Posterior al punto anterior, que era ¿cierto? El Touch Pilot, existe este producto que se llama el System Touch, que es como la evolución de ese producto, ¿verdad? Bueno, ya esta es una pantalla en colores, hay de varios tamaños, de 4.3, de 7 y hasta 10 pulgadas, una pantalla de cristal líquido en colores, y que más o menos viene a atender o a prestar características similares a la pantalla que estábamos revisando anteriormente, pero la gran diferencia es que esto ya no trabaja con un protocolo propietario, sino con un protocolo abierto que se llama BACnet MSTP. El Touch Pilot es exclusivo para equipos de la marca, este System Touch no. La verdad es que tiene la capacidad al trabajar en un protocolo abierto de integrar cualquier máquina, e incluso de la competencia, que cuente con este protocolo. El protocolo BACnet MSTP, el BACnet IP son protocolos que están homologados y que son actuales y contemporáneos en la fabricación de las distintas marcas. Entonces, como les decía, esta pantallita nos permite incluso integrar equipamiento de otra marca. Hemos presentado algunas soluciones en el último tiempo orientadas más o menos en esto y la verdad es que han tenido muy buena recepción. ¿Qué podemos hacer de esta pantallita? Bueno, primero que todo es un protocolo abierto, ¿cierto? Como les decía, es un BACnet MSTP que nos permite controlar hasta 32 dispositivos. ¿Qué podemos hacer desde acá? Revisión de parámetros, control, encendido apagado, registro de reconocimiento de alarma, configuración del canal horario, ¿verdad? Como les decía, se parece mucho a las funciones o a las prestancias que tiene el Touch Pilot, pero recuerden siempre que es bajo un protocolo abierto y estándar del mercado, ¿verdad? La topología de esta pantalla se indica a continuación, pensando en que cada uno de estos rooftops, ¿cierto? Tiene el controlador que acabábamos de revisar, que es el OpenRTU. Hay una guirnalda en un bus RS485, como se indica acá, que recorre cada una de las unidades, ¿cierto? Y trae la información de cada una de estas unidades hasta esta pantallita. La bornera de conexionado de esta pantallita tiene un bus de comunicación, una bornera para la energía, ¿cierto? Para la polarización, y la entrada para el sensor de temperatura exterior. Dentro de las rutinas de funcionamiento, en esta pantalla es bueno tener como referencia la temperatura exterior, sobre todo cuando se necesita hacer algún control de economización, ¿cierto? Y comparar la temperatura ambiental contra la de los recintos. Eso nos permite ser más eficiente en cuanto al consumo energético. Y bueno, para terminar, lo que buscamos más o menos y los productos que acabamos de revisar nos permiten un control bastante robusto y al detalle, ¿cierto?, de un sistema de volumen variable. ¿Por qué? Porque desde la pantalla, ¿cierto?, el System Touch, podemos controlar la OpenRTU, que es un controlador BACnet, y podemos controlar los templadores, ¿cierto?, zonales que están ubicados en cada uno de los recintos, además de controlar el bypass de la unidad rooftop. La verdad es que esta solución, como es más económica que un variador de frecuencia, sigue siendo bastante popular dentro de los proyectos que nos toca ver diariamente, ¿cierto? Que es el bypass de alivio de presión que va instalado entre la inyección y el retorno del equipo rooftop. Si bien es cierto en términos de su enfriamiento no es muy recomendable, se sigue utilizando bastante por lo económico y lo competitivo que es en comparación con equipos con variadores de frecuencia. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Agradezco la asistencia y que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, Rodrigo. Bueno, así se ve en pantalla. Gracias, Rodrigo, por el dato. También gracias, Ronald. Gracias, Ignacio, por la presentación de hoy. Antes de finalizar, vamos a recordar otra vez el esquema para el tema final del test y cómo va a ser el cronograma para culminar este webinar. Como dijimos al comienzo, mañana viernes enviaremos a sus correos durante la tarde el link donde van a poder acceder a la evaluación o al test final, donde van a haber preguntas, obviamente, de todo lo que hemos tratado en los 5 módulos. Adicionalmente, como sabemos que quizás van a querer repasar, vamos a enviar el módulo 5, lo vamos a enviar también durante el día para ver si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hoy, si hay alguna pregunta que quieren repasar. Recuerden también que tienen todos los módulos, por si acaso quieren consultar alguna de las preguntas que vamos a hacer, pueden también hacerlo ahí. Entonces, de esa forma, el inicio del test será el viernes, mañana viernes 25 a las 18 horas, y el fin será el martes a las 23:59. Entonces tenemos desde el viernes hasta el martes para que puedan hacer su test. Son 30 preguntas, todas relacionadas a los temas que hemos visto. La aprobación se hace con 25 respuestas, y más o menos el 80% de las respuestas positivas. Con eso van a tener su certificado, van a poder conocer, una vez que hagan el examen, van a poder conocer si están aprobados o no. Así que es importante que ustedes se queden hasta el final para que puedan hacer todas las preguntas y al final vean si están aprobados. Y bueno, la ceremonia de premiación, y donde vamos a repasar todas las preguntas con las dudas que tengan, va a ser el viernes 2 de diciembre, de manera online, como hemos venido haciéndolo hasta a las 10 a.m. Les deseamos toda la suerte. Recuerden que para los principales o los primeros puestos de los test van a haber algunos premios. Entre ellos, el año pasado que también tuvimos eso, entre ellos, uno de ellos, creo que el más importante es el manual Carrier, que es donde aparecen todos los datos de cómo diseñar, todo eso. Para los que no lo conocen, ese va a ser uno de los premios, así que para que se interesen y presenten la prueba, se certifiquen y podamos culminar con éxito todos los módulos que hemos hecho. Agradecemos entonces su participación de hoy. Agradecemos su participación a todos los módulos anteriores, el módulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y a todos los que nos han estado acompañando durante esta serie. Para nosotros ha sido súper importante poder compartir toda esta información con ustedes, todo este contenido que preparamos y vemos que no es algo que se consigue fácilmente, sino que nosotros vamos preparando en base a los requerimientos que nos lleguen y a las necesidades que tiene el mercado, y sabemos que es muy provechoso para ustedes. Agradecemos nuevamente la participación de todos. También agradecemos de nuestra parte a todos los presentadores, a los facilitadores, a Ronel, a Ignacio, a Pierre, a Jessica, que estuvo hace algunos módulos atrás, a Christopher, que también participó, a Rodrigo Baeza, nuestro especialista de controles. Agradecemos a todos su participación. También agradecemos a Constanza y a Belén, que han estado también ahí enviando los correos, preparando toda la producción que hay detrás de estos webinars. Agradecemos también su participación, y obviamente principalmente a ustedes que han estado acompañándonos durante estas 6 semanas de estos 5 módulos. Así que muchas gracias, y que tengan buenas tardes y fin de jornada y fin de semana. Hasta luego.